Pensar la globalización. ¿Por dónde empezar? No estaría mal empezar por la caída del muro de Berlín. ¿Por qué cae el muro de Berlín? ¿Qué pasó con el comunismo en la Unión Soviética? ¿Qué nos permiten pensar las figuras de Shostakovich, Prokofiev, el capitalismo como lobo? La cortina de hierro cae, hay una apertura al mundo. ¿Cuál es el mundo en que entra la Unión Soviética? No podemos dejar de pensar en la conquista de América. Tenemos que pensar el vínculo entre capitalismo y globalización. Vamos a revisar la hipótesis de Fukuyama del fin de la historia. ¿Cuál es la relación con el fin de la historia proclamado por Hegel en 1831? ¿Qué significa la expansión triunfante del neoliberalismo por todo el mundo? Tenemos que pensar cómo penetra el neoliberalismo en la periferia. El consenso de Washington, el Fondo Monetario Internacional, la exclusión. ¿Se puede pensar al otro excluido como la nueva barbarie? Un muro ha caído, pero ¿cuántos muros tenemos ahora? Podemos seguir con la ideología del libre mercado, Adam Smith y la ética del egoísmo, la mano invisible, la eliminación de los más débiles, la concentración, los monopolios, los oligopolios, los grupos, el poder mediático, el poder más globalizador y su poder para instalar la verdad de cada día. Y la pregunta, ¿por qué ya nadie se atreve a dudar? Buenas noches. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias. Bueno, mientras los hicimos esperar, y ya con esto estamos entrando en nuestro tema, corro muchos riesgos yo en esta nueva experiencia, la verdad. Parezco el hombre biónico, me metieron esto, acá adentro tengo cosas rarísimas, y lo peor es que lo tengo a rep a mis espaldas. Es decir, estoy entregado a él porque él me ve y yo no lo veo, y él tiene un arte enorme que es el de dibujar y puede dibujar lo que quiera. Pero bueno, allá él. Mientras ustedes esperaban, pusimos el concierto para cuerdas, trompeta y piano de Dmitri Shostakovich en la versión de Argerich. Y esto nos lleva a empezar por Dmitri Shostakovich y Stalin, que es un muy buen partido para ver por qué se cayó el muro de Berlín. Dmitri Shostakovich era un músico desmesuradamente genial, y en la década del 20 más o menos compuso una ópera que se llamaba La Nariz. Esto a Stalin ya no le gustó nada porque la ópera era atonal, y esto a Stalin le parecía basura burguesa, degradación burguesa, degeneración de los sonidos. En comienzo de los 30, Dmitri compone una ópera, y el caso es célebre, que se llama Lady Macbeth de Minsk, y está en unos tiempos en provincia, y cuando se da en Moscú, Stalin la va a ver, y al día siguiente publica en Pravda un horroroso artículo que dice que la ópera es una colección de sonidos tremendamente desagradables, la ópera tiene que bajar. Shostakovich está muchos años, o varios, 4 o 5 años creo, sin componer, preocupado, no le pasa nada, no lo matan, no lo purgan, no lo mandan a Siberia. Era Shostakovich, es decir, Occidente hacía todos los esfuerzos para llevárselo, pero Dmitri se quedaba en Rusia. Hay algo que a los rusos los hace quedarse en Rusia. En 1938, si no me falla la memoria, Shostakovich escribe su Quinta Sinfonía y le pone el subtítulo de Respuesta creativa de un artista a una crítica justa. Entonces, con esta Quinta Sinfonía, Shostakovich le pide disculpas a Stalin.
La Quinta Sinfonía es una de las más grandes sinfonías de la historia de las sinfonías. Recorre todo el mundo inmediatamente. Enseguida la toca Stokowski, que en ese momento es una versión pésima la de Stokowski, pero bueno, era el director de orquesta por excelencia, es el de Fantasía, no sé si ustedes recuerdan eso. Ahora hay mejores versiones, está la de André Previn, la de Bernard Haitink. Bueno, ¿qué pasa con Shostakovich? No puede crear en libertad en la Unión Soviética. En la Unión Soviética no hay libertad creativa porque hay un dictador que es el culto a la personalidad, que es el señor Joseph Stalin, que además de hacer purgas terribles y matar a muchísima gente, no permite libertad. No hay libertad y esto se nota y se lamenta sobre todo más en los artistas. Los grandes artistas. La Unión Soviética tuvo dos grandes compositores en el siglo XX, Shostakovich y Sergei Prokofiev. Prokofiev vuelve a Rusia y se queda en Rusia. Incluso escribe Pedro y el Lobo, una cosa muy, muy adorable, en la cual es clarísima la idea de que el lobo es el capitalismo y que Pedro es el bravo, pequeño y valiente niño ruso que derrota al lobo capitalista. Más aún, Prokofiev escribe una oda al Ejército Rojo. Y bueno, ahí se queda. Pero bueno, no, parece que no funciona mucho. El comunismo se va deteriorando cada vez más. Pareciera que el comunismo, en efecto, en todos lados, implica una centralización del Estado, una dogmatización de la ideología, una persecución de la disidencia política, una enorme pobreza cultural, porque la cultura está dictada por los burócratas del partido, hay libros que no se pueden leer, son sociedades cerradas a todo lo que venga de afuera. Entonces, no es tan casual que en 1989 caiga el muro de Berlín. El muro de Berlín cae porque los que habitan más allá de eso que Churchill llamó la cortina de hierro, están hartos de la cortina de hierro, están hartos de la burocracia soviética, están hartos de la censura, están hartos de tener que pensar qué podrán o no escribir, cómo tendrán que vivir, quieren abrirse al mundo. Bueno, cuando se abren al mundo, el mundo al que se abren es el mundo capitalista y esta es otra historia, ¿no? El mundo que entra en la Unión Soviética es McDonald's. Y aquí es donde comenzamos con nuestro tema de hoy, que es la globalización. Aunque la globalización, tal como lo vimos, y empieza con Cristóbal Colón, porque el sistema capitalista es un sistema esencialmente globalizador, ¿no? Hay un sistema mundo que empieza con la conquista de América en 1492 y que cada vez el capitalismo, a través del colonialismo, a través del imperialismo financiero, va exhibiendo esta característica propia que es la de necesitar mercados. Necesita mercados. Y un sistema que necesita mercados necesita expandirse. Y si necesita expandirse, necesita globalizarse. Pero, sin embargo, la palabra globalización, la moda de la globalización comienza a partir de la caída del muro de Berlín y comienza con un libro de Francis Fukuyama, que hoy, digamos, recordamos como algo del pasado, pero que no pertenece ya al pasado, pertenece a una época histórica. Va a ser imposible a lo largo de los años hablar de la caída del muro de Berlín sin hablar del famoso libro de Francis Fukuyama, The End of History, el fin de la historia. En cuanto al muro de Berlín, fue
una propaganda ideológica tremenda para el neoliberalismo de mercado, que a partir de ese momento se expande triunfalmente por todo el mundo y sobre todo en los países de la periferia, no en los países centrales, sino en los países marginales, subalternos. Y bueno, en la Argentina tiene una expresión espectacular, digamos, en el gobierno de Carlos Menem. Ese gobierno de Carlos Menem durante toda una década aplica las recetas del consenso de Washington, del neoliberalismo y del Fondo Monetario Internacional, y la Argentina pasa a funcionar como una especie de globo de ensayo de precisamente la globalización. Ahora, ¿por qué Francis Fukuyama escribe este libro que es El fin de la historia? Es muy hábil y, digamos, es bastante obvio. Si la historia en determinado momento se resuelve a favor mío, lo mejor que puedo hacer es darla por terminada. Entonces, si la doy por terminada, digo, se acabó la historia. Lo que de aquí en más va a ocurrir en la modalidad que ha triunfado. Esto es lo que dice Fukuyama. No es que se acabó la historia. La historia va a seguir, pero en la modalidad del neoliberalismo de mercado. Lo que ha triunfado es el capitalismo de mercado. Lo que ha sido derrotado es el totalitarismo comunista, tal como fue derrotado el totalitarismo nacional socialista. Con lo cual reducen la lucha del siglo XX a una lucha entre la libertad y los totalitarismos. La libertad sería la de los países democráticos que propugnan la libertad económica, la vieja libertad económica del laissez-faire, laissez-passer de Adam Smith, pero esta libertad económica se expresa ahora en la libertad de mercado y en la democracia. Nosotros vamos a ver después en qué consiste la libertad de mercado y por qué la libertad de mercado también mordió el polvo de la derrota y la humillación, digamos, ¿no? Que esto está ocurriendo durante estos días. Pero ya Hegel, en quien se basa Fukuyama, en 1831, había declarado el fin de la historia. Hegel había dicho más o menos lo siguiente. Hegel daba clases en la Universidad de Berlín, es decir, era un filósofo que trabajaba para un monarca. Quizás es un sueño de todos los filósofos trabajar para un monarca y poder escribir lo que quieren y el monarca los banca, ¿no? Eso le pasaba a Hegel y era el rector de la Universidad de Berlín al bajo costo de elaborar la filosofía que Federico Guillermo de Prusia necesitara. Eso a Hegel no le costó mucho porque era muy inteligente, entonces decidió que el gobierno de Federico Guillermo de Prusia era tan bueno como para dar por terminada la historia en ese momento. ¿Por qué Hegel da por terminada la historia en ese momento? Habría que estudiar todo Hegel, ¿no? Pero podemos no estudiar todo Hegel y entender por qué Hegel da por terminada la historia en 1831. Toda la filosofía de Hegel es una larga reflexión sobre la historia. Para Hegel incurre en una divinización de la historia. La historia es el ser. Toda la historia humana que el hombre ha hecho es el ser o el concepto o la idea. Esta historia que el hombre hace la va haciendo en distintas etapas. No sabe en cada una de esas etapas lo que está haciendo, porque la conciencia que hace la historia
Es una conciencia en cuyo autodesarrollo cada vez va sabiendo más de sí misma y de la historia. Entonces, para Hegel, toda la historia humana es un largo desarrollo de la conciencia a través del cual la conciencia va tomando conciencia de sí. Y este acto de tomar conciencia de sí consiste en saber que la historia la hace la conciencia, que la historia es un proceso del desarrollo de la autoconciencia de los hombres, que conciencia e historia, pensamiento y ser son lo mismo, porque la razón es la que hace la historia y la materia histórica, al ser hecha por la razón, es también razón. De aquí la célebre fórmula de Hegel: todo lo racional es real y todo lo real es racional. Ahora, lo que va a decir Hegel es que llega un momento en el cual por fin los hombres saben que esto es así. Saben que todo lo que ha ocurrido en la historia ocurrió para que en la filosofía de Hegel sepamos que la historia es el autodesarrollo del conocimiento del hombre sobre sí mismo y sobre la historia hasta llegar al momento de este conocimiento total, en el cual en Hegel se sabe cómo ha sido todo. Ha sido que en este momento sabe Hegel en su filosofía que la historia ha sido el desarrollo de la conciencia del hombre que se conoce a sí misma en tanto hace la historia y que la historia es el reflejo de su actividad. Bueno, más claro no puedo ser, pero hay cosas que voy a insistir a lo largo del curso, hoy quizás no era el día en que todos ustedes debían entender Hegel. Llegará otro momento, pero creo que esto no va a ser en vano lo que dije. Ahora bien, ¿qué hace Hegel? Hegel es un filósofo monárquico, está defendiendo a una monarquía, está diciendo: aquí ha terminado la historia, conmigo en la cátedra de Federico Guillermo de Prusia, dando estas lecciones, diciendo: señores, la razón ahora sabe que toda la historia ha sido racional y que todo lo real es racional, y bueno, y aquí termina la historia. Pero aparece un sujeto que Hegel no había tenido en cuenta y que era el proletariado. Entonces Hegel no es el filósofo que expresa al proletariado. El filósofo que expresa al proletariado es Marx. Entonces lo que Marx le va a decir a Hegel es: mire, Federico Guillermo, la historia no ha terminado porque aquí ha surgido un nuevo sujeto, que es el proletariado. Y este sujeto justamente lo que quiere y lo que va a hacer es negar tanto a la monarquía de su rey como a la burguesía que usted representa. Entonces lo que va a decir Marx es: yo sigo siendo el verdadero dialéctico. Porque lo que le van a reprochar a Hegel es que ha traicionado a la dialéctica. Si la dialéctica es ese movimiento que nunca se detiene, porque constantemente se niega a sí mismo y al negarse engendra nuevas formas que a su vez se niegan a sí mismas por otras formas, y ese desenvolvimiento dialéctico no se puede detener nunca. Entonces, aquí, ¿qué es lo que uno ve en Hegel? Ve que el Hegel político, para decirlo burdamente, el Hegel que está muy bien acomodado con Federico Guillermo de Prusia, que ha optado por la política monárquica, el viejo Hegel monárquico. Qué feo esto, que un gran filósofo como Hegel, cuando envejece, se vuelve reaccionario y monárquico, ¿no? Eso no debió haber ocurrido, pero el viejo Hegel monárquico congela la historia. La historia no se puede congelar porque la dialéctica no se congela nunca. La dialéctica avanza de negación en negación, de destrucción en destrucción. Entonces Marx va a decir: yo soy el dialéctico porque yo soy el que ha descubierto la nueva fuerza destructiva dentro de la historia.
y esa nueva fuerza destructiva es el proletariado. Y el proletariado va a enterrar a la burguesía, y al enterrar a la burguesía va a construir una sociedad que va a ser una sociedad sin clases, sin opresores, ni oprimidos, sin explotadores, ni explotados. Tampoco esto se le hizo a Marx, con lo cual vemos que en filosofía es mejor pensar que profetizar. Cuando uno profetiza, perdió. Porque efectivamente, si algo tiene el futuro, es que no es predecible. Contrariamente a la profecía de Marx acerca de que el proletariado iba a sepultar a la burguesía, todo pareciera indicar que la burguesía ha sepultado al proletariado. Al menos en nuestro país, no diría yo que hay una clase obrera como la hubo en otros tiempos, ¿no? Lo que tenemos son marginados, excluidos, escupitados por un sistema que cada vez incluye a menos y excluye a más. E incluso este es el funcionamiento del neoliberalismo capitalista, ¿no? Es un sistema que cada vez genera más excluidos, menos incluidos, y que cada vez genera mayores problemas para, digamos, el manejo de este sistema, para el manejo de este mundo. Este mundo está en un estado, no digo terminal, pero serio. Y todos los excluidos constituyen la nueva barbarie. La nueva barbarie, esa barbarie a la que se le teme, ¿no? Los musulmanes imposibles de integrar por las políticas parisinas, por el fascismo de Berlusconi, los mexicanos que se le meten a Estados Unidos por todos lados, los bolivianos que tenemos acá, que son tan odiados por cierta clase media que digamos, propulsa una ideología muy particular de la Argentina, ¿no? Que es la ideología taxi, que digamos, deambula por toda la ciudad y a través de la cual, bueno, se odia a todo el que viene de afuera, al otro, digamos. El otro, yo odio al otro porque el otro viene a sacarme lo mío. La escasez determina el odio entre los seres humanos. Como no hay para todos, como hay para muy pocos, cada uno que viene de afuera, un boliviano, un peruano, un chileno, no es un hermano latinoamericano, ¿no? Lo que lo siente acá es sentido como uno que me viene a robar el trabajo, uno que viene a robarme lo que ni yo tengo, porque tampoco acá la gente tiene trabajo. Entonces llegamos a esta paradoja. Ese muro que había caído se ha quintuplicado en todo el mundo. Estamos llenos de muros y cada vez pareciera que vamos a vivir en una sociedad paulatinamente amurallada. Una sociedad amurallada, una sociedad para muy pocos, una sociedad no incluyente, una sociedad en estado de guerra permanente. Entonces, la globalización en efecto, ha ocurrido la globalización, pero ha sido la globalización, primero intentó ser la globalización de un estilo, digamos, de la globalización de una cultura. No sé si recuerdan los primeros años de los años 90, cuando se decía la McDonaldización. Incluso los teóricos de Oriente dicen la occidentoxicación, ¿no? Para mencionar al fenómeno de la penetración occidental en culturas no occidentales. Acción que la cultura occidental realiza muy torpemente porque no conoce a las culturas no occidentales. Occidente se ha desarrollado cerrado sobre sí mismo
y ha emprendido sus campañas coloniales sin conocer realmente los territorios que colonizaba. Entonces, los muros se levantan cada vez más y tenemos un mundo en el cual la McDonaldización intentó cumplir una etapa que no cumplió, que no pudo, digamos, colonizar los territorios que no le pertenecían, ni tampoco pudo imponer la ideología de, digamos, el libre mercado. La ideología del libre mercado simplemente dice, el Estado no tiene que intervenir en la economía porque el Estado es un factor que distorsiona los procesos económicos. Los procesos económicos tienen que ser librados a su propia dinámica, y si se los deja librados a su propia dinámica, ellos mismos establecen su propio equilibrio. Esto es una enorme falacia que viene de el gran teórico del capitalismo, que es Adam Smith. Adam Smith publica todavía en el siglo XVIII un libro que se llama La riqueza de las naciones, un gran libro, un libro importantísimo, en el cual hay un ejemplo muy famoso, que no me voy a privar de dar, que es el que Smith esgrime para justificar una ética del egoísmo. En principio, observemos que el capitalismo, en manos de su más grande teórico, a lo que apela como motor moral del sistema es al egoísmo. Es al egoísmo. Y hasta quizás nos podríamos arriesgar a decir que esto ha sido uno de los principales motivos de su persistencia. ¿Cómo es esto el egoísmo? Adam Smith va a hablar de los carniceros. Entonces va a decir, supongamos que yo quiero conseguir muy buena carne y que tengo frente a mi casa una carnicería. A 60 metros hay otra carnicería. ¿Qué es lo que me va a asegurar la mejor calidad de la carne que yo quiero comer? ¿La benevolencia del carnicero? No, porque un carnicero benevolente no querría destruir al carnicero que tiene a 60 metros. Sería bueno, diría, bueno, trabajemos los dos y que cada uno haga lo mejor que pueda con su mercadería y que ofrezca lo mejor. No. Es la competencia la que va a dar la eficiencia del buen producto. Y para competir hay que ser egoísta. Y para competir no hay que amar al competidor, sino que hay que querer destruirlo. Entonces, dice Adam Smith, no esperéis nada de la benevolencia del carnicero. Esperen todo de su egoísmo. Porque si el carnicero que tengo enfrente es muy egoísta, pero muy egoísta, va a luchar fervorosamente por aniquilar al que tiene a 60 metros. Entonces va a ser la mejor carne. Cada vez va a ser mejor su carne. Si nota que el otro la mejoró, la va a mejorar más. Y la va a mejorar más. Y la va a mejorar tanto hasta que el otro ya no pueda llegar a esa calidad. Y cuando el otro no pueda llegar a esa calidad, todos le van a comprar a este. Y el otro va a cerrar. Entonces yo voy a tener la mejor calidad en carne, que no se la debo a la benevolencia del carnicero, sino a su egoísmo, a su garra competitiva. Eso es el capitalismo según Adam Smith. Entonces, el mercado no es el lugar idílico donde todos compiten con todos y por algo que Adam Smith en un pasaje apenas, ¿no? Es como si se le hubiera escapado,
llama la mano invisible, ese mercado se regula por sí mismo. Y Adam Smith dice, en última instancia hay una mano invisible que lo regula, que regula el mercado. O sea, a lo largo de la historia humana vemos que antes de la mano de Dios de Maradona estuvo la mano invisible de Adam Smith, y que fue muy importante. Muy importante porque era un gran macanazo. ¿Qué era esa mano invisible? Dios, ¿qué era esa mano invisible? Lo cierto es que era un recurso no teórico, casi teológico, a través del cual Adam Smith trataba de ocultar que el mercado no se regula a sí mismo. Entonces, el mercado produce dos movimientos. Por un lado, el mercado del neoliberalismo capitalista va eliminando a los más débiles y se va concentrando cada vez más, ¿no? Esta es una imagen clarísima. El mercado es así, pero en la medida en que se eliminan a los más débiles, se concentran y cada vez el mercado es de los más fuertes. El otro excepcional recurso que tienen los más fuertes del mercado es que en determinado momento ven que ya no les conviene pelear entre ellos, sino que les conviene unirse. Y al unirse forman los monopolios, los oligopolios, o esta palabra que está muy utilizada, que son los grupos. Los grupos. Una vez un tipo de Xerox me dijo, muy triste, pensar que yo para tomar una decisión tengo que hablar con un tipo que está en Suecia y que ni sabe dónde queda la Argentina. Esto es el capitalismo. Entonces, cada vez tenemos grupos cada vez más concentrados. En estos días hay una batalla entre, digamos, un gobierno que trata de no obedecer a ciertas reglas de oro del mercado. Por ejemplo, trata de intervenir en el mercado, trata de fortalecer el Estado y sobre todo está tratando de enfrentar a un grupo muy poderoso. Ese grupo es poderoso, pero tampoco sabemos de quién es ese grupo, Es el grupo Clarín. Yo la verdad no sé de quién es el grupo Clarín, porque hay grupos de grupos. No sé con quién habla el señor Mañeto para tomar una decisión final. El poder mediático trata de sujetar a los sujetos. Esta es la gran tarea del poder mediático. El poder mediático, que es el poder más globalizador que existe, que está en todos lados, Uno donde vaya encuentra los mismos programas, o el mismo estilo de programa, ¿no? Encuentra que lo que se hace acá, se hace allá, con otro nombre, con otros actores, con otros tipos. Y esta expansión del poder comunicacional tiene una misión, digamos, fundamental. El sujeto, cada uno de nosotros somos un sujeto, pero lo que pensamos de la vida, de la muerte, de la historia, del entretenimiento, de las comidas, de la política, de la conquista de América, de las Torres Gemelas, no debiera ser necesariamente lo mismo. Sin embargo, el poder comunicacional intenta que sí, que sea lo mismo. Es decir, el poder comunicacional, al estar tan fabulosamente concentrado, lo que trata, sobre todas las cosas, no es tanto que todos los sujetos piensen lo mismo, sino que los sujetos no piensen, que no piensen. Cuando en el siglo XVII, René Descartes
uno de los más grandes revolucionarios de la historia humana, dice, yo dudo, y de lo único que no puedo dudar es de mi duda, porque la duda surge de mi pensamiento, y es porque tengo un pensamiento que dudo. Entonces, si tengo un pensamiento, es por ese pensamiento que soy, que existo. Yo sé que existo porque pienso. Ahora, cuando Descartes dice que parte de la duda, está realizando una revolución increíble, porque lo dice en 1637, en plena Inquisición, temeroso, se va a Holanda, donde había libertades, para escribir su discurso del método. Pero el solo hecho de decir, yo voy a dudar de todo, es terriblemente subversivo, porque en un mundo en el cual nadie duda de nada, porque todos creen en la veracidad de Dios, que un tipo salga a decir, yo dudo de todo, está dudando ante todo de Dios. Y Dios es el poder del cual no se puede dudar. Dios, como la Inquisición, como el Estado, como el terror en la Revolución Francesa, como las dictaduras, como el estalinismo, como el hitlerismo, como, digamos, todas las verdades que el neocapitalismo y el capitalismo ha ido infundiendo a lo largo de su historia con tremenda habilidad, de eso no se puede dudar. En realidad estamos educados para no dudar, porque estamos educados para no pensar. Como muy bien dice Michel Foucault, no hay que confundir la represión con el castigo. Lo que busca este sistema, que está basado en lo comunicacional, es impedirnos el acto fundante de Cartesio, de René Descartes. Yo dudo de todo. ¿Cómo usted va a dudar de todo? Si duda de todo, duda de Dios. Dudo de Dios. ¿Por qué? Porque soy un hombre y porque estoy dispuesto a pensar a partir de mí mismo. Si yo quiero pensar a partir de mí mismo, no puedo recibir la verdad revelada de Dios, porque la verdad que Dios me revela es la verdad de Dios, y yo quiero buscar mi propia verdad desde mí. Eso es el discurso del método. Esa es la revolución del pensamiento que hizo Descartes en eso que todos conocemos, pienso, luego existo. Efectivamente, pienso, luego existo, pero hoy no pensamos, no existimos. No pensamos porque todo el sistema está hecho para que no pensemos. Usted no piense, nosotros pensamos por usted. Usted vaya, trabaje, ¿no? Haga su trabajo, vaya, almuerce, hable con la gente de lo que hay que hablar. Generalmente va a hablar de lo que leyó en los diarios, ¿no? Uno lee Clarín, otro lee La Nación, otro lee Página 12, y bueno, hablan de lo que leyeron en los diarios. En realidad las discusiones se establecen sobre lo que la gente leyó en los diarios, porque pocos son los que saben más que eso. Bueno, pero hay poder en esto, porque hay una agenda que los más poderosos establecen, y por eso existen los grupos. Si yo tengo un programa poderoso de radio a la mañana, si ahí pongo a un comunicador excepcional y si ahí lanzo la noticia del día, que es una mentira, o que es una verdad, pero es esa cosa en la que quiero que todos piensen para que no piensen en otras, la largo ahí, la recojo en el noticiero del mediodía. Se ha informado que tal y tal cosa, tenemos en comunicación al sociólogo tal con el ingeniero tal que establecen una polémica tremenda. Sigue, bueno, a la tarde, durante toda la tarde, las distintas modalidades de cada uno, de los comunicólogos de la tarde, ninguna modalidad muy brillante en ninguno de ellos, ustedes los conocen. Para mantener este sistema hay que darle también los medios de comunicación a quienes estén dispuestos a someterse
oponerse a estos mecanismos. Y a la noche, bueno, en mis programas de televisión, ¿no? Y sobre todo en el programa de televisión que si yo soy el grupo todopoderoso, puede llegar a tener el 30% de rating, decía, aniquilar a todos los otros, establecí la verdad del día. Todo el mundo discutió de lo que yo quería que discutieran. Ninguno pensó otra cosa. Ninguno pensó una alternativa. Entonces, lo que dice Foucault es esto. Cuidado, porque el marxismo, la izquierda en general, ha tenido la tendencia de considerar a la represión como un castigo físico. No. La represión, y esto no lo dice Foucault, pero es que nos van a entretener hasta matarnos. O hasta matar nuestras conciencias, nuestra capacidad individual y autónoma de juzgar. Eso lo van a lograr entreteniendo.nos. Vamos a creer que nos entretienen. Con el caño, con los culos, con las tetas, con todo ese mundo, ¿no? Que la gente consume, con las telenovelas, que siempre tratan temas muy reales, desgarradores, así. Mientras tanto, nadie se pregunta por nada. Asumimos que en este país debe haber muchos pobres, debe haber mucha injusticia social, debe haber mucho hambre, debe haber muchísimas injusticias, pero, bueno, miramos otro canal. Y nadie se atreve a apagar el televisor y a decir, voy a dudar de todo. Bueno, terminamos aquí la primera hora. Bueno, nos vemos enseguida. Gracias. Hasta luego.